para el inciso A en grados, si lo tienen ahí a la mano. Y así sucesivamente hasta llegar al... hasta llegar hasta Q. Recuerden que ahí era utilizar esta ecuación. Entonces, bueno, si no lo tienen, entonces vayan realizando y me van dictando cuánto les da. Ese se utilizaría entonces esta. Sí. Ese sería 30 grados, ¿no? Sí, profe. Sí, está 30 grados. Luego tenemos el inciso B, 2pi entre 5. Es 2 por... no, 360 entre 5. 360 entre 5. 60, ¿no? ¿Sí? Ah, no. Un poquito menos. Son 72, profe, creo. Ah, ok. 72, a ver. Seguro. Ah, sí, 35. Ah, perfecto. 72. Aquí tendríamos 72 grados. Luego, 180 entre 24. Los radianes entre esto. Ahora recuerden que aquí la relación es que, bueno, desarrollando esto, nos dice aquí que es radianes por 180 entre pi, entonces es pi entre 24 por 180 entre pi. ¿Dónde tenemos aquí el pi y este otro? Sería 1. Entonces aquí prácticamente lo que estarían ustedes jugando sería con los números. En prácticamente todas las conversiones, pi se volvería 1 y solamente estarían haciendo, o bueno, aplicando la relación cociente de los números. Entonces 180 entre 24. Nos da 7.5, profe. 7.5 grados. Ok, luego pi, bueno, 180 entre 6, aquí sí sería los 30, ¿verdad? 30 grados. Ah, pues es lo mismo que tenemos acá. Luego, 7 por 180 entre 20. 7 por 180 entre 20. Entonces, más. 63, profe. Va. 63. Ok. Entonces, hablamos de 63. Luego, 360. O sea, 2 por 180, 360 entre 3. 120. 120. Ok. Aquí, bueno, como no tenemos la parte que indique que es un radian, aunque podría ser 2.3 pi. Quizás ser, no. 2.3. Sí, podría ser eso. Ok, vamos a poner aquí. 2.3 pi. Aquí vamos a poner 3.2 pi. Ah, perdón. ¿Qué acompaña pi? Pi. Esto pi.
esto también, y esto también. ¿Sale? Entonces sería 2.3 pi que multiplica a 180 entre pi. Pues sigue siendo igual, o sea, la metodología, donde multiplicamos el número por los 180. Sería 2.3 por 180. Porque serían números muy grandes. Profe, entonces sería 2 pi por 180. Sí, 2.3 por 180. Es que aquí no especifica si están en grados o están en radianes. Pues vamos Profe, a dar da ahorita resultados de 1300. 1300, está muy grande, ¿no? ¿Lo dividimos entre pi? Ah, sí. O sea, 2.3 por 180, más o menos como 380. Me da 414, ¿no? Ah, ok. 414. Ajá, 414. Okay. Ajá. Bueno, al menos este es razonable. Es una vuelta más 360. Sí, es un giro, ¿no? Es un giro casi medio, un giro y medio. Bueno, 3 puntos. Bueno, esta sí no hay problema. Sería 180 entre 9, que serían los 20 grados. Y aquí 5 novenos por 180. ¿100? 100. Ok. Luego 180 entre 8. ¿Qué sería? $22.5. 22.5 grados. Ok. Y estas, bueno, al menos 3.2 pi quizás todavía sigue siendo razonable, pero después Profe, 8.4 en el sí es muy J grande. se multiplica pi por 180 entre 8 o nada más 180 entre 8. En la J. En la Sí. J es este procedimiento. Colocamos aquí pi entre 8. Estaríamos hablando de que esto es, déjame nada más aquí. Coloco esto, es pi entre 8 por la relación de 180 entre pi. Ahora sí, que 180 entre pi nunca va a cambiar, es la formulita, ¿sí? Y la única que estaríamos ahí cambiando sería pi entre 8, los radianes, que son estos. Y entonces igual pasa lo mismo como lo anterior. Sería nada, por eso comentábamos que solamente estaríamos jugando aquí o aplicando prácticamente la relación cociente de los números, porque cuando lo tenemos de esta forma, expresado de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta, los pi se vuelven uno con la formulita, ¿sí? Con la regla. Siempre está dividiendo todo entre pi. ¿Vale? Ok, profe. Va. Sí, recuerden que aquí la ecuación, esta de grados, en realidad también es como decir radianes que multiplica a los 180 entre pi. ¿Sale? Y bueno, lo que sigue sí está muy grande. Es que no nos da si son grados, les reitero. Lo podemos dejar así, eso no creo que venga. Y si viene, en dado caso que venga, pues debe de venir acompañado con una pi o con un grado. O sea, con esta simbología, ¿no? Así descrito tal cual como grados. En esta lo tenemos en números, entonces no sé qué dice, qué daba a entender en este apartado. Pero bueno, esta la dejamos. Reitero, estos ejercicios son extraídos del manual. Entonces, si hay una actualización, pues ahí me dicen ustedes si ya lo tienen. Bueno, la otra, en esta sí todas tienen al menos, miren la simbología de grados, ok. Entonces, con eso vamos a expresar entonces esos ángulos que están en grados a radianes, ¿vale? Pues para ello, de igual manera, vamos a utilizar entonces la reglita, ¿vale? Donde entonces necesitamos colocar
Vamos a poner, entonces, 40 grados va a multiplicar a pi, y esto entre... Tendremos entonces los 40 grados que multiplica a pi entre 180. ¿Sale? Entonces, pues con eso prácticamente todos los resultados que vayamos a obtener van a estar acompañados de una pi. ¿Vale? Precedida por su coeficiente, un número, así que acompaña a este operador. ¿Sale? Bueno, entonces sería 40 entre 180. De preferencia también, si les da su calculadora en números, trátenlo de transformar a una fracción, como aquí nos está declarando. Sí, como en estas, todas están en fracción. Entonces, de igual manera para esta, me lo van dictando, ¿no? Así en cocientes. 40, tenemos ahí la mitad de 40, 20. Vamos a poner aquí 20, entre 90. La mitad de 20, 10. ¿No? La mitad de 90, 45. Esta tiene quinta. Entonces, 5 por 5, aquí tendríamos 10. Profe, a mí me salió punto 22 y si lo paso en fracción son 2 novenos de pi. 5 2 noveno. Ah, sí. Sí. Sí, profe, a mí también me está así. Ya. Sí, perfecto, está bien. Aquí, 2 novenos de pi. Sí, no sé por qué le puse 5. Efectivamente, 2 novenos de pi. Para poder, bueno, te salió un número, ¿no? Para poder transformarlo en fracción, al final, ¿qué tecla utilizaste o qué tecla oprimiste? Para tener la conversión. El que tiene una A minúscula grande y un B entre C. Ya. A minúscula. Dices A minúscula grande. Bien. Luego B entre C, tal cual. Sí, toda la tecla tiene A. Bueno, me voy Grande. Ajá. Tiene una A grande y en la misma tecla B entre C. Ok. Entonces, voy a quitar esto. Ok. Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior para tomar recaptura, por favor? Sí. Va. Ok. Ahí está. Recuerden que esta parte ya no le seguimos. Esta parte ya no le seguimos porque, bueno, en los ejercicios planteados del manual, pues no viene descrito si en realidad son 3.2 pi, 2.83 pi o 3.2 grados. Entonces, pues por lo pronto, al menos la parte de convertir de grados a ángulo, perdón, de radianes a grados, entonces, prácticamente que de la A a la J. ¿Sí? Y el siguiente, pues, es lo inverso, ¿no? De grados a radianes. Bueno, entonces, con 15 grados, ¿cuánto les da? Un doceavo. Un doceavo de pi. Con 81 grados. A mí me da 0.45 o 9 veinteavos de pi. 9 veinteavos. 9 veinteavos de pi. Ok. 135.
Me da 0.75 o 3/4 de pi. Ok, 3/4 de pi. Ok. Ok, con 378 grados. $21. Ah, está bien grande. Bueno, 18. Un décimo. Profe, pero no sale 21 décimos de pi. ¿No? Sale ¿Cuánto les 2 da? enteros, un décimo. 2 enteros, un décimo. Sí, 2 enteros, un décimo de pi. Sí, profe, me aparece lo mismo. O divides 2.1 entre 10 y ya te sale la fracción. Va, gracias. Va que va. Bueno, 84. Siete quinceavos. Ok. Bueno, sigamos. 144, entonces, ¿cuánto les da? 4/5. 4/65. Sí, no se preocupe. Es Oh, ¿aquí más? 2.58 Ajá. o 2 enteros, ¿Cuánto? 7 doceavos. ¿Podemos dejar enteros? De preferencia no. Redondealo tal cual. A la fracción, un numerador entre un denominador. Aunque, a ver, ¿cómo lo tienes? Como te lo doy la calculadora. 2 enteros, 2 enteros, 7 doceavos. 7 doceavos de pi. Bueno, con este 2, bueno, de una manera interpretativa, así ya físicamente, es que está pasando con el giro, al menos en el ámbito ya circular, que son 2 vueltas, ¿no? Que se está haciendo, o que se está generando ahí 2 vueltas, más 7 doceavos, ¿no? ¿Vale? O sea, 2 vueltas más otra fracción, ¿no? Del giro de algo, que no sabemos qué, ¿vale? Pero esto, lo conveniente es pasarlo a como lo hicieron en 378. 31 doceavos, entonces. Ok, 3 doceavos. Y aquí, bueno, aquí es un poquito más difícil, ¿no? De interpretar un poco el giro, pero buscando un factor, y ese factor es el 2, pues vemos que también son 2 giros, ¿no? Y una fracción más de ese recorrido. Para interpretar de manera rápida, pues estaría bien esto, pero
formalmente en la anotación o cuando ya uno declara la respuesta, pues sí, normalmente lo que colocan es esta parte, ¿vale? Tal cual, así, un numerador entre un denominador. Bueno, 37. Y 17 novenos de pi, 12 grados, 90 ya. Ok. Un quinceavo. Oiga, profesor, Sí. le quería pedir permiso para retirarme, que tengo un examen de admisión. Ok, sí, no te preocupes. Nada más ahí paso la información a uno de tus compañeros para la lista, ¿no? Y ya, ahí te anotamos. Sí, gracias. Va que va. ¿Cuánto me comentaban aquí en acá? Ah, un quinceavo. Quinceavo de pi. 216 grados. 6 quinto. Ok. 9 grados. Un 20. Y 78. 13 treintavos de pi. Ok. Bueno, tomen ahí la información. Bueno, con eso se terminaría la parte de hacer las conversiones en radianes a grados o de grados a radianes. En lo que corresponde a la declaración de o interpretación de ángulos. Esto también es como la introducción para poder entrar a lo que son vectores. Y nos habíamos quedado en la clase anterior que iban a hacer la respectiva transformación, ¿no? De puntos coordenados que en este caso están expresados en polar a rectangular, ¿no? Bueno, entonces, a ver, para el inciso, creo que nada más denme los números, ¿no? A ver cómo lo tienen. Para el inciso A habíamos dicho que era 2.29. A ver, aquí está. Es esta, ¿no? 2.29. Habíamos dicho que esto era 2.29, 1.90. Para el inciso A. Para el inciso B, ¿cuánto les da? Recuerden ahí que para poder llegar a la información, a ver, aquí está. Entonces, aquí se usa esta ecuacioncita, ¿no? Entonces, para el inciso B tenemos que es, vamos a colocar aquí, R es 5, entonces vamos a colocar acá 5 coseno de 315 grados, ¿no? Coma, luego tenemos 5 seno de 315 grados, ¿vale? ¿Eso cuánto les da ya numéricamente? Perfecto. Entonces tenemos aquí 3.53 menos 3.53. Bueno, aquí no alcanza. Pero vamos a colocarlo en algún ladito ahí para que se vea aquí, arriba. Entonces tenemos aquí para el inciso B 5,315 grados. Es igual a 5 coseno de 315
Y luego 5 seno de 315 grados. Esto nos da, bueno, le da el compañero 3.53, menos 3.53. Eso debe ser un resultado que a todos les debe de dar lo mismo, ¿sale? Ahora, ¿aquí qué está pasando? Está pasando que si lo queremos graficar, es lo que habíamos comentado la vez pasada, bueno, en un ejercicio normal del examen, pues vendría prácticamente solamente la conversión, ¿sí? Llegar hasta aquí. Esto ya es el resultado, hasta aquí, ¿sí? Ya de manera también automática o, sí, en este caso mecánica, pues ya conocerían, ¿no? Cómo convertir esas coordenadas de polar a rectangular, sin necesidad de colocar la ecuación, ¿sí? Para la conversión, sino ya de manera directa en su calculadora colocan cuánto vale R, cuánto es el ángulo del coseno, y con eso de manera rápida, ¿no? Van obteniendo los puntos en coordenadas rectangulares. Ahora esto, de igual manera, es importante también señalar que son puntos en el espacio. Entonces, si son puntos en el espacio, eso es una información que se debería de graficar. Nos dice 3.53. Aquí tengo 1, 2, 3. Vamos a ver por acá. Aquí está. 3.53. 1, 2, 3. Aquí también 1, 2, 3 y anda por acá. Entonces, se debería de graficar. Quizás no, reitero, quizás no ahora en el examen, pero si en algún momento llega a pasar, pues hay que graficarlo, ¿sale? Sin embargo, esto sí se va a estar aplicando ya en sus semestres formales, ¿sí? Interpretar qué son esos puntos de acuerdo también a la magnitud física que estén ustedes trabajando, ¿sale? Entonces aquí yo tengo 3.53. Ah, perdón, aquí está mal, ¿no? Si es 3.53 en X y menos Y. Entonces, el vector no iría aquí. No estamos en el cuadrante 1, 1. Estaríamos entonces en el cuadrante positivo, negativo de Y. Entonces, no, tampoco. Positivo, negativo, ¿dónde está? Ah, aquí está. Entonces estaríamos hablando de que estamos posicionados 1, 2, 3 y aquí. En esta, ¿sí? Porque aquí tengo mi X positiva. En realidad aquí estamos X, Y positivo. Y aquí estaríamos con X menos X, Y positivo. Tercer cuadrante, estaríamos hablando de menos X. Y aquí en X positiva y menos Y negativa. Es mi cuarto cuadrante. ¿Vale? Entonces, importante, ¿no? ¿En dónde ubicar esos puntos? ¿Vale? Ok. Aquí invadí esto. Entonces es mi cuarto cuadrante con X positivo menos Y negativo. Entonces aquí sí vamos a graficar esto. Tendríamos algo muy similar a esto. ¿Vale? Entonces aquí estaría mi punto 3.5 menos 3.50. Bueno, 3.5 también. ¿Sale? Estamos hablando entonces que es un recorrido que se está haciendo desde el eje X positivo en un sentido antihorario. ¿Sí? Y todo este recorrido, ¿qué sería? Sería entonces, aquí tengo 90 grados, esto está definido como 90, toda esta parte, ¿no? Hablamos de 90 grados, o sea, vamos a poner esto así. O sea, mi ángulo
El ángulo que se está formando ahí es 90 grados. También aquí tendríamos un ángulo de 90 grados, pero como estamos en el segundo cuadrante, es 90 más 90, 180 grados, ¿no? Luego aquí también tenemos otros 90, pero como estamos en el tercer cuadrante sería 90 más 90, 180 más 90, estaríamos hablando de 270 grados, ¿vale? Posteriormente tengo 270. Y si le seguimos aquí, seguimos a todo esto, pues sería 90, 90, 180, más 90, 270, más otros 90, hablamos de los 360 grados. Pero con mi vector, bueno, con la posición de mi vector, la posición de mi vector no está sobre el eje X, no está sobre este eje, sobre este eje X, sino está entre el eje X positivo y el eje Y negativo. ¿Sí? Entonces, se está formando ahí un ángulo de inclinación entre esos dos ejes, ¿vale? De tal manera que entonces me dice que el problema, bueno, que en coordenadas polares tiene o hizo un giro de 315 grados. ¿Qué quiere decir entonces? Que me hace falta un pedacito más, ¿sí? 270 más algo, para que yo tenga ese giro. ¿Cómo lo podemos saber? Pues entonces es 315 menos los 270, ¿eso cuánto sería? 45 grados. 45 grados. Entonces aquí me falta un poquito más, ¿sí? Un poquito más de recorrido de 45 grados. Y con eso, entonces tenemos 270 más 45, tendríamos entonces finalmente 315 grados. ¿Vale? Aquí algo muy importante es colocar tal cual el giro del ángulo para que ustedes puedan tener la información del signo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si nosotros colocamos solamente 45 grados en la calculadora, si ustedes colocan tal cual 45 grados, les va a dar el mismo número, ¿sí? Pero les va a dar positivo. Entonces, no va a incluir ese resultado en qué cuadrante se encuentran esos puntos, ¿sí? Al momento de colocar todo el giro, ¿sí? Toda esta parte, ya les da la información, ¿sí? Les da la información en este caso en qué cuadrante están y, bueno, sobre todo el cuadrante, ¿sí? Las posiciones en cuanto a los cuadrantes, ¿vale? Les debe de aparecer signos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, mucho ojo ahí. No, por ejemplo, si ahorita que nos dio la información el compañero de 45 grados, reitero, si a esto le colocamos 45 aquí, no les va a dar la información, ¿sale? En dónde se encuentra, ¿vale? Eso entonces sería un trabajo extra que usted tendría que hacer, ¿sí? De interpretar esos datos antes, ¿sí? Para saber en qué cuadrante están, ¿vale? Entonces ahí muy importante colocar el giro completo, ¿sí? En dónde se encuentra. Si estuviera de este lado, en el cuadrante 3, de igual manera, ¿sí? Si estuviera, un ejemplo nada más para... Si estuviera aquí, mi vector, y decimos también que es 45 grados, ¿no? La inclinación entre el eje menos X y el eje menos Y. Entonces sería 180 más 45, ¿vale? Y entonces ahí, 180 más 45 son, ¿cuánto? 215. Serían entonces 215 grados, ¿vale? Estaríamos hablando de 215 grados. De igual manera, si yo coloco 45, no me va a dar la información de los signos, ¿sí? Para saber en qué cuadrante. Entonces, sí es muy importante esa parte de colocar todo el giro. Bueno, vamos a... Eso fue un paréntesis porque viene lo que es vectores. Ahora, ok, nos está generando un vector, ¿sí? Y un vector siempre va a estar descrito con una magnitud, una dirección, un sentido, ¿vale? Entonces, prácticamente este vector ya está descrito. Tenemos que es
bueno, que se encuentra en 3.5 en X menos 3.5 en Y. Ya nos está dando en qué cuadrante se encuentra. Nos está dando la información del sentido de acuerdo a los ángulos, ¿sí? Los 315 grados, ya nos está dando. También nos está proporcionando información de R. R no es más que la magnitud, ¿sí?, de mi vector. O sea, ¿cuánto es el valor de mi vector? ¿Con cuánto se está moviendo? ¿Con cuánto se está desplazando? ¿Con cuánto se está acelerando? ¿Con cuánto se está proyectando en algo? O sea, este vector, al final del día, va a referirse a alguna magnitud física, ¿sí?, algún fenómeno, ya sea de longitud, de desplazamiento, de aceleración, de fuerza, ¿sí? Algunas de esas magnitudes que se puedan describir como vector, ¿sí? Todas esas magnitudes que se puedan describir como vector, ¿vale? Entonces, aquí ya está todo descrito de mi vector. Tengo la magnitud, que es R, nos está dando que es el valor de 5, ¿sí? Este es R. Nos está dando el sentido, el ángulo, ¿sí? Y nos está dando también la dirección en donde se encuentra de acuerdo a mi plano, de acuerdo a estos signos. ¿Sale? Bueno, seguimos. Ok, entonces ahora nos vamos con 2 menos 2, así que a ver si espacio por acá. Sí. Sí, está. Ahí, vamos a ver. Ahí está. Entonces tenemos aquí para el inciso C. Tenemos menos 2,740. ¿Vale? Entonces, voy a colocar también otra vez en la ecuación. Sería R coseno de teta y R seno de teta. Entonces, ¿eso cuánto es? .68. Muy bien. Y aquí ya podemos interpretar en qué cuadrante se encuentra, ¿vale? De acuerdo a lo que habíamos colocado, tenemos que en el cuadrante 1 es positivo X, positivo Y. En el cuadrante 2 es menos X y positivo Y. Entonces estamos hablando que esto está en el cuadrante 2, ¿vale? Esto en el cuadrante 1. Ah, ok. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a colocar menos 0.68, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, son negativos los dos, estamos hablando del cuadrante 3. ¿Bien? Estamos aquí. Menos X y menos Y. Todas las menos X y todas las menos Y se posicionan o se colocan en este cuadrante, ¿vale? Y son 740 grados. Wow. Ok, vamos con el inciso D. A ver cuánto les da. Ya, vamos a hacerlo aquí. Para el inciso D, ¿cuánto les da? Me da menos 0.34. 0.34. Los dos positivos. No, el primero es menos 0.93, el negativo. Ok. Menos 0.93. El inciso E. Me dio 0.84,1.81. 1.81. Ok. 0.84 y 1.81. Positivos. Sí. Hablamos del aquí primer cuadrante. Vamos a colocar que este es segundo cuadrante. Este es primer cuadrante. Ok, el inciso F.
En el coseno me salió 2.04. 2.04. Ok. Vivo. Positivo, ok. Y ahora este. Y en el otro me dio menos 2.19. 2.19. Menos. Hablamos de menos 2.19. Ok. Estamos hablando aquí del segundo, no, del cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. El inciso G. Menos 0.20. Los dos negativos. Ok. Menos 0.97, menos 0.20. Ok, esto estamos hablando del tercer Creo que a cuadrante. mí me da el menos 0.20, ese a mí me da positivo. Ajá. Positivo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le dé positivo? A mí también me da Sí, positivo. profe, a mí también me dio Sí, da positivo. positivo. Ah, ok. Vamos a esto. Menos 0.20. Ajá. Ok. Ya no sería entonces tercer cuadrante. Segundo cuadrante estamos hablando. H. Me dio 0.31 en el coseno. Ok, en X. Ajá. En el seno sale menos 1.97. 1.97. Ok, hablamos de cuarto cuadrante. Y sí, ¿no? Estamos hablando de que rebasa los 270 del tercero. Ajá, y con con 9 grados del cuarto cuadrante, pues ya estamos hablando de que se encuentra posicionado en ese cuarto cuadrante. De que pasa ese giro, no, al menos pasa estos 270. Recuerden que aquí tenemos entonces 90, sale todo esto es 90, esto, 180, 270, hasta acá, y todo esto 360, el giro, ¿no? Entonces, 270 más 9, pues estamos hablando en esta posición, o en este cuadrante, aunque sea un punto, aunque sea con 9 grados, ya estamos hablando de cuarto cuadrante. Ok. La, sí, siguen ahí. Y 2, ¿para qué? Ok. Aquí es segundo cuadrante. Menos 3.46 y coma 2. Ok. Luego en la J. Ok. También, segundo cuadrante. Perfecto. La K. Ahora, una vez que terminemos esto, debemos de tener también la oportunidad de comprobar que efectivamente estamos hablando de lo mismo, de R, teta. Entonces, ahora que ya han hecho la transformación a rectangular, se puede hacer viceversa, ¿no? Regresar a los orígenes, ¿sí? A coordenadas polares. Bueno, la K, ¿cuánto da la K?
Ok. Ambos positivos. Ok. Va. Miren esto. Estos números están mal. Bueno, ahorita lo vemos. Ok, 0.77 y 2.89. Estamos hablando del primer cuadrante. Perfecto. Va. A ver, HIJKL. ¿Me podrías repetir de nuevo cuenta? Es que estaba bien. Menos que 5.03. Ajá. 3.26. Ok. Es cuadrante 2. Cuadrante 2. Y la M finalmente. Sí. 3. Tiene lógica, ¿no? Está posicionado solamente en el eje de 270. Ajá, está en este eje, ¿no? 270 grados. Exactamente está en 270 grados, entonces está sobre el eje, este último de la M, está sobre el eje Y, pero sobre el eje Y negativo. Entonces por eso tenemos menos 3. No hay nada en X, ¿sí? Porque literal está sobre el eje Y. ¿Vale? Bueno, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es regresar. Vamos a quitar esto. Sí, vamos a quitar. Voy a tener aquí la anotación. Ok, entonces vamos a comprobar esto. Tenemos que en X, para el inciso A, tenemos entonces X y Y. ¿Vale? Recordemos que para encontrar R yo lo puedo encontrar con la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 2.29 al cuadrado más 2 más 1.92 al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. Eso nos debe dar aproximadamente 3, lo que tenemos aquí. ¿Sale? Y para calcular el ángulo, entonces hacemos uso de θ igual a la tangente inversa de Y entre X. ¿Y entre X? Sí, será Y entre X. ¿Sale? A ver, entonces, ¿cuánto les da? Y entre X. Sí. Profe, ¿podría repetir lo que acaba de decir? No, mi audio se trabó Ajá. y ya no escuché bien raíz cuadrada de qué o qué. Ok. Ya tenemos aquí resultados del inciso A en polares, pues es lo que originalmente se planteó, y lo transformaron a rectangulares. Ya lo tenemos, X y Y, valores de X y Y. Para regresar y comprobar que efectivamente es el valor de R, o esos números partieron de R, lo que se tiene que hacer es calcular la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de esos puntos en X y puntos en Y. ¿Sale? Entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para el inciso A sería entonces 2.29 al cuadrado más 1.92 al cuadrado. ¿Sale? Eso les debe dar aproximadamente, como hay decimales, siento que no va a ser tan exacto, pero aproximadamente será igual a 3. ¿Cuánto les da? Me dio 2.98. Perfecto. 2.98. ¿Vale? Entonces ahí por los efectos, ¿no? de los decimales, entonces ahí quizás faltaría un decimal no más que agregar, pero estamos viendo que sí se aproxima a lo que es 3, ¿vale? Entonces la metodología sí está bien. Ahora con el ángulo, vamos a ver si efectivamente con el ángulo tenemos eso. Tienen que hacer entonces sustituir
Tangente inverso de Y, Profe. Y sería 1.62 entre, ajá, dime. En el ángulo sí 2.20. sale 40.8. ¿Cuánto? 40.8. 40.8. Ok. Bueno, tiene más decimales, pues, pero yo nomás puse el punto 8. Pero ya, ajá, dejémoslo así, porque también aquí, pues, el detalle de los decimales también, desde los números X y Y, ¿no? Que no tenemos, pues, toda la cantidad decimal. Pero, miren, es una manera de comprobar que efectivamente se está haciendo el procedimiento, o que llegamos a valores de X y Y que se originan de coordenadas polares, ¿sí? De rectangulares a polares o de polares a rectangulares. Vamos a seguir haciendo otra comprobación, a ver si se puede hacer para todas. Adelante. Profe, a Y que mí entre me más da se practique es mejor. 39.97. ¿En dónde? ¿En el ángulo? Sí, profe, Ajá. también a mí. Es tangente inverso de 1.92 entre 2.29. Me sale 39.97. Sí, me da Ok. también 39 puntos. 39.97. Bueno, es mucho más. Pues sí, también es cercano. 39.87. 97. 97. 39.97. Bueno, de hecho, este está mucho mejor. Que la aproximación es hacia arriba y no hacia abajo. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a ver si hacemos para el inciso. Para el inciso Profe, C, me a ver surgió qué una puede duda. hacer. Sí. ¿Qué tiene o con qué se relaciona el 2.98? 2.98 es R. Vamos a colocar que es Ok, igual o sea, no a tiene R. ninguna relación con Sí. ningún número como teta, que es como para confirmar. No, pero es nuestra R de los ejercicios originales, ¿sí? Del inciso A hasta el inciso M. El primer punto de ese paréntesis o el primer elemento del paréntesis del lado izquierdo es R. Siempre será R, ¿sí? Esta parte. R. Ok, entonces se tiene que parecer a... Uno se tiene que Así es. parecer al lado derecho Así y es. el otro al Así izquierdo. es. Así es. Gracias. Sí, y el punto que se encuentra del lado derecho es el ángulo, sí, que es teta, ¿vale? Entonces, también es lo que sus compañeros acaban de calcular. R ya lo tenemos, es aproximadamente 2.98, ¿sí? Que es aproximadamente 3. Y teta acaban de calcular 39.97, que es aproximadamente 40 grados. De hecho, esta es mejor, ¿no? La aproximación, porque es una aproximación hacia arriba y no una aproximación que tenía que ser hacia abajo, tendría que ser hacia abajo, como los 40.8, si te habían comentado. Entonces, esta sería la declaración correcta. ¿Sí? Estamos llegando a los 40 grados. A ver, entonces, vamos a ver el inciso D. Para el inciso D, entonces, de igual manera, calculen ahí cuánto vale R y cuánto vale teta. Recordando que voy a colocar en el paréntesis todo. ¿Para el ejercicio qué, profe? Para el D, para el inciso D, tenemos que para el inciso D es R-1. R-1, pero ya tenemos los puntos ahí, entonces tendremos que hacer la raíz cuadrada de 0.93 menos 3. Híjole, lo tengo aquí. Voy a ir aparte. Ya hice todo esto, un regadero. Pero ahí espero que te lleven una lógica. Esto ya lo hice por un collage de cosas. A lo mejor borro aquí. Voy a borrar aquí. ¿Sale? Vayan copiando, ¿no? O tomándole foto. Ok, vamos con el inciso D. Voy a borrar esto, voy a colocar aquí que esto será entonces ahora para el inciso D. Es R, todo esto, y voy a quitar esto. Acá. Entonces, tendríamos aquí que es menos 0.93. Vamos a colocar menos 0.93 al cuadrado. ¿Sale? Más 0.34 al cuadrado. Y este entonces debe ser aproximadamente igual a menos 1. Profe, a mí me sale positivo y me sale 0.99. 0.99, ok. Es entonces aproximadamente.
Esto es igual, vamos a poner aquí, así, tal cual. Esto es igual a chihuahuas. Aquí es esto. Esto es igual a 0.99, que es aproximadamente igual a 1. Ok, perfecto. Sí, ahí también estaba revisando con estos negativos que están aquí. Al momento de que nosotros aplicamos, o vamos a aplicar, la raíz cuadrada, ¿sí? Esos negativos, bueno, al menos aquí para R, prácticamente el número que vamos a obtener finalmente, a ver, por lógica sería positivo, ¿no? Tiene que ser positivo. R, ¿no? Aunque yo tenga aquí dentro, bueno, es lo que estamos viendo, aunque yo tenga un número dentro del cuadrado negativo, ese número se va a volver finalmente positivo, ¿sí? R en realidad debe de ser positivo. Entonces aquí hay un pequeño detalle, bueno, pequeño grande detalle, que en realidad aquí deberíamos de tener como el valor absoluto de ese 2, por lo tanto aquí tendríamos 2,740, ¿vale? Finalmente sería esa la notación. O sea, en donde R es negativo, R se transforma a positivo, ¿sí? Estamos hablando de la magnitud del vector R, ¿sí? Y bueno, algebraicamente vemos que siempre va a tener un valor positivo, ¿sí? En dado caso de que aquí en la suma les dé negativo, pues entonces no hay una convergencia y estaríamos hablando de números complejos, ¿sí? Para R. Pero, observen, R siempre será positivo, ¿sale? Entonces aquí, en realidad, era colocar la magnitud de mi vector R, que finalmente sería entonces, solamente sería ahí cambiar el signo, menos 20 grados. Y listo, ¿sí? A todos aquellos en donde R es negativo, en realidad debe de ser positivo, ¿sí? Recuerden, eso es importante porque no puede haber aquí un número negativo si no se convierte en número complejo, ¿sí? Ya estamos hablando de otro campo algebraico, ¿sí? De otro tipo de álgebra, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, con este número que ahora su compañera acaba de encontrar, que es 1, al momento de calcular el ángulo, no afecta, ¿no? a la cantidad angular que van a calcular, ¿no? Porque R no va insertada en la ecuación para calcular teta, ¿sí? Entonces, por eso no debe de haber un cambio significativo, ¿sí? Bueno, a ver, entonces tenemos aquí que es, sin embargo, los números que tenemos aquí nos dice que es 0.34y entre menos 0.93, ¿vale? Recuerden, esto es X, esto es Y, y estamos hablando aquí de R, ¿sí? R, la magnitud de mi vector. A ¿Eso mí me cuánto les sale da? menos 20.19. A mí me sale menos 20.08. Ok, menos 20.08, que es aparte los menos 20 grados que tenemos acá, ¿no? Originalmente del problema. Profe, Sí. yo tengo duda en la B, es que resolví lo del el ángulo y no me da el ángulo. Ahorita lo vemos. Va. A ver, tenemos entonces, voy a borrar esto, entonces ya hicimos la D, ¿sale? Recuerden que estamos regresando a los orígenes, y bueno, los orígenes del problema es coordenadas polares, ¿sale? Los pasos fueron entonces, tenemos el planteamiento del problema en coordenadas polares, lo han transformado en coordenadas rectangulares, ¿sale? Ahora lo que estamos haciendo es, de coordenadas rectangulares, regresar a coordenadas polares, ¿sale? Esto para que ustedes vayan teniendo herramientas para transformar o una u otra coordenada. Bueno, entonces nos vamos con la B. Voy a quitar esto. Esto es del D. Quitar esto. Vamos a poner aquí el inciso B, ¿vale?
Para el inciso B, entonces, tenemos aquí esto, también esto. Ok, a ver, el B. Tenemos entonces que es 3.53 al cuadrado más menos 3.53 ahí, al cuadrado, ¿sale? ¿Eso cuánto les da? ¿O cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Si ya lo tienen. Que es, no sé si es igual, pero aproximadamente algo. ¿Vale? Igual a que 3.53 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 3.53 al cuadrado. Y todo eso raíz cuadrada. Me salió 4.99. O sea, 5 pues. 4.90, ajá. Entonces aquí tenemos que es igual a 4.99 y aproximadamente igual a 5, ¿sale? Para el ángulo, entonces vamos a colocar menos 3.53 entre 3.53. Menos 3.53 entre 3.53. Coloquen el signo y a todo eso tangente inverso. Pues sale menos 21.01, profe. Ok. Menos 21. A mí me sale Bueno, menos 45. menos 45. Sí, sí, sí. Pero cierto es ¿por que- qué? No, es que hay algunas calculadoras que sí lo dan de manera directa, pero si no, esto es lo que vamos a ver. A ver, entonces, les debe de dar, para empezar, el número 45, independientemente de qué signo, les debe de dar el signo, bueno, el signo negativo, menos 45, sería lo formal. Sí que les Ajá, menos estaría dando 45. menos 45, ¿sale? Ese 28 que escuché de su compañera, algo anda ahí mal. Recuerda que hay que colocar tal cual como está el signo de mi valor de X, ¿sí? Menos 3.53 entre 3.53, ¿sale? Esa es una buena práctica, lo que acaba de surgir. Porque, qué bueno que sale, porque no todas las calculadoras les proporcionan la información del ángulo. ¿Sí? Entonces es muy importante ahí interpretar, otra vez, reitero, los cuadrantes. ¿Sí? Aquí tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados y aquí 270 grados. ¿Sale? Si ya nos están dando, a ver, los puntos, vamos a ver dónde están los puntos. Habíamos dicho que es 3.53, estamos hablando de que es X positivo. Hablamos de X positivo, estamos aquí, X positivo y menos Y. Entonces estamos hablando de este cuadrante, ¿sí? Estamos hablando del cuadrante 4, de este cuadrante, ¿vale? Y lo otro, los puntos, ¿sí? Nos están dando 3.53. De hecho, vamos a poner 1, 2, 3, un aproximado, algo así. Luego, más o menos por acá, ¿vale? Entonces lo graficamos. Lo ideal es graficarlo. De hecho, lo formal también es graficarlo. Pero si no, al menos eso da apertura a la visualización, ¿sí? Como les está dando ahí menos 45, ok, el signo ese que está ahí, no le hagan caso. O bueno, no. En realidad se está refiriendo a este ángulo, ¿sí? 45. Inclusive, si estuviera hablando de otro ángulo, pues también debe de ser 45, ¿no? Porque todo es 90. ¿Sí? Estamos hablando de que la formación de este eje con respecto a este da 90, la formación de este con respecto a este da 90, y este con este da 90, ¿no? Y si les está dando ahí 45, entonces ese vector se encuentra ahora sí que a la mitad, ¿no? A la mitad de la formación del ángulo de 90 grados con respecto al eje X positivo y al eje Y negativo, ¿sale? Como estamos también haciendo referencia de que la interpretación del ángulo siempre se va a tomar del eje X positivo,
y un giro, ¿sí? Hacia donde se encuentre el vector. ¿Sí? Entonces tenemos que es 270 más la información que les está dando la calculadora, que serían los 45. ¿Sí? Por lógica sería entonces estos 270 más los 45. ¿Y eso cuánto les da? Les debe de dar los 315. Los 315 grados. ¿No? ¿Sale? Entonces ahí, interesante esa forma de poder relacionar el ángulo con respecto a los puntos. ¿Sale? Entonces, el primer paso que hicimos fue posicionar los puntos, colocar los puntos en nuestro plano de referencia, ¿sí? Y a partir de colocar los puntos en nuestro plano de referencia, ubicamos el cuadrante, en qué cuadrante se encuentra, ¿sí? Una vez que hemos ubicado el cuadrante y graficado los puntos y visualizado en dónde se encuentra mi vector, ahora sí, realizar el giro, ¿sí? Con respecto al eje X positivo del sentido, ¿sí? De mi ángulo, ¿vale? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si en dado caso les da, no sé, no sé si tenemos aquí unos números de -1 y 3, y les da en lugar de 45, 30 grados. Ah, ok. Entonces, en realidad, aquí estaríamos hablando de estos 30 grados, ¿sí? Es un ejemplo. Y entonces estaríamos hablando 270 más 30, 300 grados. Entonces, todo el giro, en realidad, sería 300 grados. ¿Sale? En lugar de 315, 300. ¿Sale? Pero todo visualizándolo por esos puntos que nos dan en X y que nos dan en Y. ¿Vale? Respeten siempre los signos en los puntos, ¿sí? Es muy importante porque eso nos da visualización de en qué cuadrante se encuentra. ¿Vale? Bueno, a ver, entonces, no sé si tengan alguna duda ahí. Y la otra, pues, ¿qué marca de calculadora fue la que les dio el ángulo directo? Fui yo. Ajá, ¿qué marca de calculadora es? Es que, pues, no sé, porque en la prepa un maestro nos hizo comprar una calculadora. Ajá. Pero pues la descargamos de Play Store y pues ya esa me da todo directo. Ah, ok. ¿No es de la National Instrument? Ajá, creo que sí. Oh, ya. Entonces sí es de las chidas. Sí cuestan caro. Entonces, sí es mejor descargar la app en ese sentido. Pero, bueno, sí, en este caso sí podrían utilizar la calculadora del equipo. A ver, déjenme también checar aquí sí. ¿Qué tal y en sus máquinas? Donde van a estar trabajando, ya se los da. A ver. Sí, porque eso ahorra mucho tiempo, ¿no? Tienen que graficar y toda la onda, entonces es mejor. Pues ya está. Son híjole, no, aquí no viene con punto. Viene la tangente tal cual, cotangente allá. Gráfica estándar, científica. Y lo van a tener que dividir. Bueno, en este no tendría caso. Son más operaciones. No. Ok. La otra, a ver si puedo ver. Ahora mientras ahí copien, nada más dejo la.
Emulador. Ahora puede ser emulador. No. Bueno, no voy a llevar un tiempo buscando. Es que yo también lo tenía, pero en algún momento se me formateó la máquina y se me perdió. Bueno, la otra es que, bueno, si tienen algún grupo ahí que pueda compartir el compañero para los demás, bueno, sería de gran ayuda, ¿no? Para todos. Y si no, de todas formas, investigaré cómo puedo descargar una, sí, y ver si efectivamente da la oportunidad también de transformar todos estos ángulos ya de manera directa, ¿no? Bueno, después de este paréntesis, no sé si quieran que hagamos otro, o ya con esto ya estaríamos del otro lado, al menos con este tema, para continuar con el nuevo tema. Bueno, se recomendaría que efectuaran todas las conversiones de todos los incisos, ¿no? Ya hicieron toda la conversión a rectangular. Ahora sería entonces regresar, ¿no? De acuerdo a los valores que ustedes obtuvieron, regresar a coordenadas polares. ¿Sale? Bueno, entonces nos vamos con el nuevo tema. El nuevo tema es esto. Vamos a meter. Aquí está. Ok, entonces este sería el nuevo tema, análisis dimensional. Aquí básicamente es si estamos, bueno, ya es aplicar las magnitudes básicas a un fenómeno físico. Y entonces con estas magnitudes básicas vamos a tener una serie de ecuaciones para describir a ese fenómeno. En este caso tenemos las dimensiones y las notaciones de esas dimensiones como son longitud. Siempre estará descrita como L mayúscula para este tipo de análisis, ¿vale? Que es el análisis dimensional, ¿vale? Entonces aquí vamos a estar hablando de la unidad tal cual, longitud, será expresado como L mayúscula, si estamos hablando de longitud. Y bueno, si estamos hablando de longitud, L mayúscula, pues entonces estamos hablando de metros, ¿sí? En realidad ahí implícitamente es metros. Masa siempre estará descrita como M mayúscula, ¿sí? M mayúscula. Ahí está. Como M mayúscula. Entonces, y estamos hablando entonces aquí de kilogramos, ¿no? Kilogramos. Entonces estaríamos hablando aquí de kilogramos ahí, de nueva cuenta. Implícitamente ahí están los kilogramos. Pero para este tipo de análisis estaríamos tomando las variables para longitud, L mayúscula, masa, M mayúscula, tiempo, T mayúscula, aquí entonces segundo, corriente eléctrica descrita como I mayúscula, y estamos hablando de ampere,
temperatura, termodinámica, teta, ¿sale? En lugar de que aquí esté la grados centígrados, para este análisis, reitero, estará descrita como teta. Entonces aquí estaríamos hablando de grados centígrados. Cantidad de sustancia, N, en este caso, pues sería ahí el mol. Y la intensidad luminosa estará descrita como J, y aquí sería candela, o CD. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, pues, estas son las que vimos inicialmente, ¿sí? Así literal, masa, kilogramos, segundos, amperes, grados centígrados, mol, candela. Pero para este tipo de condición, que es el análisis dimensional, se necesita dar un valor característico a cada una de estas magnitudes para poder realizar las conversiones que nos piden. De manera muy, muy general, aquí lo que se trata es, por ejemplo, si estamos sumando dos cantidades de masa, por ejemplo, tengo 2 kilogramos de tortilla más 2 o 5 kilogramos de igual de tortilla, pues al final lo que vamos a tener es tortillas, ¿sí? Independientemente de la cantidad, pero al final vamos a tener tortillas, ¿vale? Y esa cantidad estará descrita por su unidad, la unidad que debe de ser, ¿sí? Que debe describir a esa cantidad de la tortilla. En este caso serían los kilogramos, ¿vale? Entonces debe de haber una trazabilidad, una rastreabilidad de las unidades, ¿sí? Cómo se originan y cómo se transforman, ¿vale? Y que al final de cualquier problema, si lo que nos está pidiendo son longitudes, si el problema nos está señalando que debemos de tener ese resultado en función de longitud, entonces debemos de tener metros y como descripción de ese resultado, ¿vale? Es muy importante esa parte porque si llegan a tener un resultado con una unidad física que no corresponde a lo que les está pidiendo el problema, entonces hubo algún detalle en el procedimiento o en el desarrollo o en la aplicación de algo, ¿sale? Que dio origen a que la unidad no corresponda a lo que el problema nos está pidiendo. Bueno, dice, este análisis se hace mediante ecuaciones dimensionales, que son expresiones algebraicas que relacionan las magnitudes básicas con las magnitudes derivadas y se expresan en términos de magnitud y no unidades. Ok, aquí pues, prácticamente los números no van a ser tomados en cuenta, los números, solamente la variable, en este caso, la variable que describe a dicha magnitud. Luego, las ecuaciones dimensionales se usan para definir las unidades de magnitudes derivadas, probar la homogeneidad de una ecuación física, o sea, si estamos lo de las tortillas, estamos hablando de tortillas, final tortillas. Determinar una ecuación empírica de algún fenómeno físico. Bueno, también se podría originar alguna otra magnitud, pero siempre y cuando tenga la lógica física y matemática. Transformar el valor de una magnitud expresado en ciertas unidades a otras distintas. Ok, entonces para el desarrollo de las ecuaciones dimensionales, las magnitudes básicas se expresan con letras mayúsculas, es lo que acabamos de ver en la tablita, y las magnitudes derivadas con letras minúsculas. De este ejemplo tenemos que, tendríamos entonces aquí longitud, hablamos de longitud que es metros, sobre segundo, ¿no? Segundo al cubo. Recuerden que T mayúscula es segundo. Bueno, T mayúscula denota tiempo, pero estamos hablando de que se describe en segundos, ¿vale? Entonces, no sería temperatura. Si nos topamos con una T mayúscula, estamos hablando de tiempo. Ok, aquí nos señala esta tablita que si tenemos algo así, con esta descripción, obligatoriamente,
y de manera formal y correcta se debe de expresar de esta forma, ¿vale? O sea, no debe de haber denominadores, ¿sí? En una expresión en donde esté aplicando el análisis dimensional, ¿sí? No debe de estar de esta forma. Sin embargo, quizás para desarrollar el procedimiento de manera paso por paso, pues inicialmente, pues sí, podrían colocarlo así, ¿no? Pero ya cuando vayan a declarar el resultado final, pues entonces todo lo que esté dividiendo, pásenlo hacia arriba. Sí, se tiene que pasar hacia arriba. Todo lo que esté dividiendo, pásenlo hacia arriba. Sí, de tal manera que se declare de esta forma, ¿vale? Entonces, es lo que pasa con esas expresiones, que todo denominador sube, ¿vale? Y en dado caso de que el exponente no sea positivo, si sea negativo, aplicar, ¿no?, las leyes de los exponentes. Por ejemplo, si aquí yo tuviera menos, entonces aquí yo debería de tener m por L al cubo, ¿vale? Si yo tuviera aquí un negativo, ¿sale? Esto, listo. Bueno, entonces tenemos aquí velocidad, está descrita como metros sobre segundos, ¿no? Aquí en realidad estamos hablando de metros sobre segundos, que es L sobre T, ¿vale? Y formalmente o ya correctamente estamos hablando de L T a la menos 1, que es lo que se puede visualizar aquí, ¿vale? Esto lo coloco yo, los metros sobre segundos, para tener al menos una visión, ¿no?, de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Pero se debería ya iniciar el análisis con esta descripción, ¿sí?, con toda esta. Bueno, ¿qué más? La aceleración. La aceleración hablamos de metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Eso es longitud sobre tiempo al cuadrado, y eso será igual entonces a L T a la menos 2, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí, ¿vale? Ya declarado formalmente, como resultado es entonces LT a la menos 2, ¿vale? Ok, principio de homogeneidad dimensional. Dice, no, establece que las cantidades de dimensiones diferentes no pueden adicionarse o igualarse. Es decir, todos los términos de las ecuaciones físicas deben de tener las mismas dimensiones, ¿sale? Las mismas dimensiones. Hace referencia a que si yo tengo una suma, aquí tengo una suma, es una suma, ¿sí? Vamos a suponer que aquí yo tengo, que hace referencia a que es una distancia. Entonces aquí tendría una distancia 1, más una distancia 2, más una distancia 3, ¿vale? Independientemente del signo, vamos a colocar todo que es una suma. Sí, aquí hablando de manera muy general. Entonces, sumo la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3, y entonces finalmente, ¿qué debo de tener? Es una distancia total expresada en metros, ¿sí?, en longitud, ¿vale? Entonces, si aquí yo tengo un Y0, este tiene que tener la misma, o el resultado de, bueno, para este caso, el resultado de la multiplicación de P por A me debe de dar la misma dimensión, ¿sí?, de Y0 para poderlo sumar, ¿vale? Si me da otra dimensión, no sé, por ejemplo, metros sobre segundos, y aquí yo tengo metros, pues no lo puedo sumar, ¿sí? No se podrá sumar. Tiene que ser con la misma unidad, ¿sí?, con la misma unidad
que la describe o que describe a toda la cantidad, ¿sí? Si no existe eso, entonces no podemos sumarnos, ¿sí? Va muy de la mano con los términos semejantes, ¿sale? Donde teníamos, por ejemplo, aquí, si tuviéramos aquí una X y aquí otra X, entonces yo los puedo sumar, tendría yo 2X, ¿vale? X más X, 2X. Pero si yo tuviera una Y y una X, entonces X más Y, pues no lo puedo sumar, quedaría tal cual, ¿vale? De la misma forma pasa con esto de las dimensiones, ¿sí? Estamos hablando entonces, si aquí hay Y0, suponiendo que es longitud, entonces aquí estaremos hablando de metros, más lo que nos dé aquí de P por A, y si esto nos da en cantidades en metros, cantidades en longitud, entonces lo sumamos, ¿vale? También aquí M por T al cuadrado, ¿vale? Esto también nos debería de dar, estamos hablando de que todos son de la misma dimensión, es en metros, ¿vale? Y lo podemos sumar. Ok, ¿qué más? Perfecto. Para el análisis, para este tipo de análisis, para el análisis dimensional, es muy importante que si nosotros tenemos una operación de este tipo, tenemos una suma, una resta, si vamos a aplicar el análisis dimensional, se debe de aplicar con estas llavecitas, ¿sí? Con estos corchetes. ¿Sale? Así, así y así. Se debe de analizar de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las unidades. Entonces, esta Y debe de ser igual a Y0, esta Y0 debe ser igual a PA, y esta PA debe de ser igual a MT al cuadrado, ¿vale? Si estamos hablando de la misma dimensión, ¿vale? Entonces, todo debe de ser igual, ¿vale? Y para el análisis, para el desarrollo, para el procedimiento de un problema en donde apliquemos análisis dimensional, pues hay que hacerlo de esta forma, ¿sí? Ahora, esta forma aplica cuando estemos sumando o restando, ¿sí? El agrupar con llavecitas e igualar el siguiente parámetro, ¿sí? Cuando estemos entonces con sumas o restas, ¿vale? Y si observamos independientemente del signo, ¿sí? Que aquí siempre será igual, ¿vale? Independientemente de eso, porque estamos hablando de las unidades, no de la cantidad que acompaña a esa unidad, ¿vale? Solamente de las unidades, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, sería eso de manera muy general. Ok. Dice, donde los exponentes, denominados exponentes dimensionales, pueden ser positivos, negativos o nulos. Bueno, es lo que de que si tenemos un exponente en el denominador, pues hay que pasarlo hacia arriba, independientemente de qué signo tenga, pero hay que pasarlo hacia arriba, ¿vale? Con el signo contrario al cual se encontraba en el denominador, ¿sí? Con el inverso. Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de algunas de las magnitudes o dimensiones. Tenemos volumen, se denota como V, y esta se describe dimensionalmente como L al cubo. Entonces estamos hablando de metros por metros por metros, o L por L por L, ¿no? Esto en realidad se formó a partir de L, que multiplica aquí, L, que multiplica a L, que multiplica a L, ¿vale? L por L por L, entonces es L al cubo. ¿Vale? Se fueron sumando sus exponentes. Densidad. Vamos a poner aquí nada más. Que es kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Vale? Y esto, ¿a qué hace alusión? Pues hablamos de kilogramos, es masa o la M mayúscula entre L al cubo, ¿sí? L al cubo. Bueno, esto finalmente no se debería de expresar de esa forma, sino M
por L a la menos 3. ¿Sale? De igual manera, entonces, para la velocidad, estamos hablando de velocidad metros sobre segundos, que es L sobre T o L por T a la menos 1. ¿Vale? Y para la aceleración y para el tiempo. Perdón, para el periodo. Para el periodo se describe en segundos, entonces es tiempo y es T mayúscula, ¿no? La frecuencia no es más que el inverso del periodo, que es este. Entonces, aquí sugiero que vayan haciendo una tablita de las dimensiones, porque van a venir más, para que lo tengan al menos todo un collage ahí de las dimensiones con las magnitudes con sus respectivas dimensiones. En este caso esta, sí, esta y la tablita anterior. ¿Qué más? Y bueno, aquí vienen ya algunos ejemplos. Esta presentación no sé si ya se los compartí. Si no, bueno, díganme para convertirla y pasárselas. ¿No? Ok, entonces aprovecharía esa oportunidad. Se los comparto y lo que faltaría posterior a esto es aplicar algunas reglas y desarrollar los ejercicios que vienen aquí propuestos. Entonces, esos ejercicios ya mañana nos enfocaríamos a desarrollarlos. Hay algunos que ya están desarrollados, entonces si pueden ustedes tener la oportunidad de analizar el desarrollo de algunos de estos, adelante, mucho mejor, sería más rápido la solución de otros que quizás no estén resueltos, ¿sale? Entonces aquí hay unas que ya están paso a paso, lo analizan y mañana nos enfocaríamos ya a aplicar las reglas de las dimensiones, ¿sí? En cada uno de estos ejercicios, ¿vale? Reitero, también esos ejercicios son del apartado de la sección final, ejercicios propuestos del manual, ¿sí? En la sección que corresponde al análisis dimensional. ¿Vale? Entonces, aquí se voy a compartir. Entonces, espera que me dé tiempo. Profe, Sí. tampoco nos han mandado las diapositivas donde vienen lo de los radianes, ¿verdad? No sé. Si no, entonces de una vez aprovecho y se los mando. Bueno, se los mando también con la pizarra. Nada más ahorita lo convierto esto y también lo de la pizarra, que sería esto. Aunque aquí está todo.